Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver un tema nuevo que estamos trayendo, el título que se llama humidificación isotérmica. Bueno, aquí en la humidificación isotérmica, en el proceso de operaciones unitarias, vamos a conocer palabras por palabras y términos que, que para poder entender bien el tema a que se titula, ¿no? La humidificación isotérmica. Bueno, aquí en el proceso de operaciones unitarias, hablando de la humidificación, la palabra humidificación viene de la, viene de la palabra humedad o humidificar. Bueno, entonces, este es un proceso de aumentar la humedad del aire mediante la adición de vapor de agua a alta temperatura sin alterar significativamente la temperatura del aire. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pongamos un ejemplo. Por decir, cuando ponemos a hervir el agua, añadimos el calor, ¿verdad? En ese, debajo de un recipiente, puede ser la olla o cualquier otro recipiente, añadimos el calor. Eso va a generar, va a producir la alta temperatura, donde efecto de eso, el agua va a hervir. Al hervir, va a producir el vapor. El vapor se va a expandir, digamos, en el aire libre. Pero ese vapor que se va a expandir no lo va a poder alterar, digamos, no lo va a poder cambiar o este, no lo va a poder cambiarlo la temperatura ambiente. Significativamente, la temperatura aire libre, digamos, el aire externo, no lo va a poder cambiar. Otro, la isotérmica. La palabra isotérmica también tenemos acá dos palabras. La palabra iso y la palabra térmica. Al unir eso, iso que significa igual o constante, digamos. Y la térmica, sabemos que en el termodinámica estamos hablando de lo que es la temperatura. Entonces, acá la palabra iso nos indica que la temperatura se va a mantener constantemente la tem- al, al producir el vapor, digamos, ¿no? Donde se va a liberar el vapor, no lo va a poder cambiar, no lo va a poder alterar. Entonces, la temperatura se pone en constante, la palabra isotérmica. Por eso es que nos dice la temperatura del aire que se trasladó permanece prácticamente constante durante el proceso o varía pequeñas medidas, digamos, ¿no? Pequeñas cantidades. Entonces, la humidificación isotérmica se genera de vapor de agua mediante el aporte externo de calor, puede ser eléctricamente o gas, etcétera. Y ese vapor se mezcla con el aire sin que éste pierda calor principal. Acá presentamos una diagrama de principios psicométricos donde nos indica cómo, acá tenemos el humidificador, donde eso produce, digamos, produce, y gracias a eso han sacado esa gráfica donde nos indica, donde tenemos ahí la temperatura de bulbo seco, que sería la temperatura del aire, y la temperatura bulbo húmedo, la humedad relativa. Otro tenemos la línea de saturación de 100%, el punto rocío,
La humedad absoluta puede ser la humedad o el aire seco. También tenemos el volumen específico, la entalpía. Todo eso se va a producir en una máquina o en un equipo de humidificación o humidificador. Bueno, en esa gráfica, en ese diagrama ciclométrico, genera un proceso donde nos representa como un desplazamiento horizontal hacia mayor humedad absoluta, manteniendo casi la misma temperatura de bulbo seco. El contenido de la humedad absoluta aumenta la entalpía del aire, aumenta también por aporte de vapor, pero la temperatura cambia muy poco, o a veces no cambia, se pone en constante. Por lo tanto, aquí tenemos las fórmulas, cómo se aplica esos cambios de temperaturas, ese constante que se pone, por lo cual tenemos acá las fórmulas donde la variación de la humedad absoluta va a ser igual a la humedad absoluta 2 menos la humedad absoluta 1. Tenemos otra fórmula también. La masa de vapor al aire seco va a ser igual a la masa de vapor 1 dividido al humedad absoluta 2 menos la humedad absoluta 1. Eso va a ser dividido al 1 menos la humedad absoluta 2. Bueno, aquí tenemos una comparación con la humidificación adiabática y la humidificación isotérmica. ¿A qué se refiere la humidificación adiabática? En la adiabática se dice que no se aporta calor externo, el aire da calor para evaporar el agua. Por eso es que la temperatura es baja, digamos. Esas humidificaciones adiabáticas son como los centrífugos, atomizadores con aire comprimido, atomizadores con agua presurizada y ultrasónicos. Mientras que la humidificación isotérmica, el calor se aporta externamente al agua que se evapora, por lo que la temperatura del aire permanece casi constante o sube ligeramente. Esos pueden ser como eléctricos por medio de resistencia a electrodos sumergidos, a gases, calderas centrales generadoras del vapor. Los dispositivos y funcionamientos. Los humidificadores isotérmicos tienen dos componentes principales, como el generador de vapor más el sistema de distribución de vapor al flujo de aire. Tipos de humidificadores isotérmicos son eléctricos, de electrodos sumergidos a gas, calderas centrales. La ventaja de este humidificador isotérmico es que da el control exacto de la humedad, no enfriamiento del aire, adecuado para ambientes sensibles como los laboratorios, museos industriales, alimentarios y entre otros. ¿A qué se refiere? Que gracias a humidificadores isotérmicos, a veces la temperatura se mantiene constante, donde ayuda a las verduras, digamos, a las frutas y entre otras carnes, todo eso, mantiene a que no se malogre, digamos. Por eso es que utilizan mayormente en las industrias alimentarias, en los laboratorios,
para que no se malogren los muestros, todo eso, y, y ya que no produce ni aire caliente ni aire frío. Entonces, los sistemas de humidificación son útiles en la conservación de materiales y alimentos. También ayuda a disminuir enfermedades respiratorias. Bueno, acá tenemos las fórmulas del cálculo. Por ejemplo, el cálculo de caudal máximo del aire seco. Tenemos ahí caudal máximo que va a ser igual a al caudal volumétrico del aire sobre el volumen específico. Tenemos otra fórmula que vamos a aplicar también cuando ya estemos haciendo el ejercicio y estamos mostrando, por lo tanto, el cálculo de la humedad absoluta de la salida, donde, donde la humedad absoluta 2 es igual a la humedad absoluta 1 más masa de vapor añadida sobre la masa de vapor de aire seco. También nosotros tenemos el cálculo de potencia térmica aportada, donde sería el caudal volumétrico va a ser igual a la masa vapor añadida multiplicado al calor latente de vaporización. Con esta fórmula, bueno, se sabe que también que calor latente siempre va a ser 2.5 más 0.0019. Bueno, acá tenemos un ejercicio donde nos dice que un sistema de tratamiento de aire se manejan 3.000 metros cúbicos por hora de aire en la entrada con condiciones de la temperatura 1, que va a ser 22 grados Celsius, y la humedad relativa de 30%, se inyectan a 25 grados, kilogramos por hora de vapor de agua a 100 grados Celsius para humidificar el aire con un proceso casi isotérmico, donde nos piden calcular las condiciones de la salida del aire y la potencia térmica aportada del sistema. En este caso, lo que vamos a sacar son los datos, primero, para tener en cuenta cuáles son los datos que nos dan y cuál es lo que vamos a hallar. Acá tenemos un sistema donde primero vamos a identificar el punto de la entrada en el diagrama ciclométrico que tenemos aquí. Así, la temperatura es de 22 grados. Acá tenemos el primer punto y el segundo punto. Entonces, aquí identificando en la ciclométrico, en el sistema también nos ubicamos. La temperatura 1, que va a ser 22 grados Celsius, y humedad relativa 30%. La temperatura 12.3 grados Celsius, y también te da masa vapor añadida 1, que va a ser 4.9, y el volumen específico, que va a ser 0.8427 metros cúbicos kilogramos, y la entalpía 1, que va a ser 34.6 kilojoule kilogramo. Acá nos ubicamos también en el sistema. Bueno, acá tenemos, bueno, y acá ya estamos hallando, ya calculamos el caudal del máximo del aire.
Aplicamos la fórmula que hemos mostrado, la fórmula que hemos mostrado, caudal, caudal másico del aire, que va a ser volumen 1 sobre el volumen 2, siendo que el volumen de caudal másico es el caudal másico del aire seco que circula a través del equipo, y esto significa también el caudal volumétrico. El volumen tiene un gorrito, que esto significa el caudal volumétrico del aire en la entrada del equipo, y el volumen 1, que va a ser el volumen específico del aire a la entrada del equipo. Bueno, aquí simplemente vamos a reemplazar los datos, que va a ser 3000 sobre 3600. O sea, estamos despejando ya, y también ponemos el volumen específico, también que nos dio los datos, y con eso lo reemplazamos, que va a ser 0.8427. Esto llevamos a la calculadora y nos va a dar 0.99 kilogramos por segundos. Despejando todo eso, nos sale esto, ¿verdad? Entonces, el aumento de la humedad que consiste en el aire dependerá directamente del caudal de vapor que proporcione el equipo. En este caso, aquí tenemos la fórmula también aplicando. Acá tenemos la masa de vapor añadida, que va a ser 25 kilogramos. Como nos piden, bueno, aquí eliminamos la hora, y lo multiplicamos, que nos sale 6.94 gramos por segundos. Ya que hemos eliminado la hora, despejando también, y también tenemos aquí la variación de la humedad absoluta, que va a ser 0.99, que nos acaba de salir, y esto al dividir nos va a dar 7 gramos por kilogramos. Bueno, aquí ya tenemos la humedad absoluta del punto de la salida 2, o sea, aquí la salida en el punto 2, donde va a ser la humedad absoluta igual a humedad absoluta 1 más la humedad variación de la humedad absoluta. Ahí ya teniendo los datos, simplemente vamos a reemplazar, donde la humedad absoluta 1 nos salió, bueno, era 4.9, más la variación de la humedad absoluta 7, que es esto de acá, 7 y 6.49, y bueno, sumando todo eso nos sale 11.9 gramos por kilogramos. Bueno, ahí podemos saber también la entalpía del punto 2, ya que será la suma de la entalpía en el punto 1 más la entalpía del vapor. Bueno, ahí tenemos la fórmula, que va a ser entalpía 2, va a ser igual a la entalpía 1 más la variación de la humedad absoluta multiplicado por calor latente, que va a ser igual, ahí también reemplazamos los datos, que va a ser 34.6 más 7 multiplicado, como hemos dicho que la calor latente vale 2.5 más 0.0019 por 100. Eso en la calculadora nos sale 53.43 kilojoule kilogramo, siendo que la calor latente es kilojoule gramos,
el calor latente de la vaporización del agua varía la temperatura y puede calcularse como, bueno, como hemos dicho, es 2.5 más 0.0019 es el valor de la calor latente. Bueno, sabiendo la entalpía 2 y la humedad absoluta 2, ya podemos despejar en el punto 2, donde la temperatura 2, que era 23 grados Celsius, y la humedad relativa 2, que va a ser 68%, temperatura 2, 18.8 grados Celsius, y humedad absoluta que nos salió 11.9, volumen específico 0. Eso sí nos da el dato, que va a ser 0.8551, y la entalpía 2, que hemos sacado también 53, es acá 53.43 kilojoule kilogramo. Bueno, sabiendo todos esos datos, ya podemos hallar la potencia térmica que nos pide en el ejercicio, que va a ser caudal de volumen, va a ser igual al caudal másica del aire seco multiplicado por entalpía 2 menos la entalpía 1. Eso lo voy reemplazando 0.99 por 53.43 menos 34.6. Multiplicado todo eso nos sale 18.64 joule. Entonces, podemos decir que la potencia que nos pide ya lo hemos hallado, que sale 18.64 joule, y gracias a ese diagrama ciclométrico, donde era aquí la temperatura 22 en el punto 1 y con el tiempo va subiendo en el punto 2, y entonces ya tenemos la potencia térmica. Bueno, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.